¿Alguna vez has pasado por un dolor tan intenso que te has preguntado dónde estaba Dios? ¿Alguna vez has sentido que, mientras sufrías, Dios parecía estar en silencio? ¿Qué pasaría si te dijera que, en el momento de tu mayor sufrimiento, Dios estaba más cerca de lo que nunca? Que existe un secreto oculto en la forma en que Él actúa cuando somos heridos. Un secreto que puede transformar tu dolor en propósito y tu sufrimiento en gloria. Pocas personas comprenden esta verdad poderosa y por eso muchos se alejan de la fe cuando enfrentan momentos difíciles. Pero hoy, en este video, vas a descubrir cómo Dios actúa cuando nos hacen sufrir. Voy a revelar lo que la Biblia dice sobre esto y cómo esta revelación puede cambiar tu manera de ver las luchas que enfrentas. Tal vez estés viviendo un momento de dolor ahora mismo. Tal vez alguien te ha lastimado, traicionado o hecho sentirte solo. Pero lo que aprenderás aquí puede ser la respuesta que estabas esperando. Dios puede estar hablándote ahora mismo y este video puede ser la señal que le pediste en oración. En los próximos minutos descubrirás verdades ocultas sobre la acción de Dios en el sufrimiento, verdades que pueden abrir tus ojos a algo grandioso. Y antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo importante. Comenta ahora, paz en Cristo, aquí abajo. Este simple acto muestra tu compromiso con la fe y ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Además, dale like a este video. Cuando lo haces, estás diciendo a YouTube que este mensaje es importante y debe llegar a más personas que, al igual que tú, están buscando respuestas. Ahora, una última reflexión antes de comenzar. Muchos usan este canal como apoyo espiritual, porque no siempre tienen una iglesia cerca o alguien que los aconseje en la fe. Por eso, necesito que participes desde el principio. Comenta paz en Cristo y prepara tu corazón, porque la penúltima lección de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. ¿Comenzamos? 1. José. Cuando la injusticia se convierte en propósito. La historia de José es una de las mayores pruebas de que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, José podría haberse entregado a la desesperación, pero él no sabía que cada sufrimiento formaba parte de un plan mucho mayor. En el momento en que José fue arrojado al fondo de un pozo, parecía que Dios lo había abandonado. Pero en realidad, Dios solo estaba preparando el camino para algo extraordinario. Todo lo que parecía derrota era, en realidad, una construcción divina para que él se convirtiera en gobernador de Egipto y salvara miles de vidas, incluida la de sus propios hermanos. Tal vez estés viviendo una injusticia ahora mismo. Tal vez las personas te hayan lastimado, traicionado o te hayan puesto en situaciones que no mereces. Pero, ¿y si todo esto te estuviera moldeando para algo mucho más grande? ¿Y si lo que hoy parece un dolor sin sentido fuera, en realidad, un puente hacia el propósito que Dios tiene para tu vida? La Biblia nos enseña en Génesis 50:20 que José, al reencontrarse con sus hermanos, dijo: «Ustedes intentaron el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». ¿Qué significa esto? Significa que nada puede impedir la acción de Dios. Incluso cuando alguien te hace sufrir, Dios puede transformar ese dolor en un testimonio poderoso. Por eso, no te rindas. Lo que hoy te hace llorar puede ser exactamente lo que mañana te hará sonreír. Aférrate a la fe, porque Dios ya está escribiendo un final victorioso para esta fase de tu vida. 2. Job. Cuando el dolor pone a prueba. Nuestra fe, la historia de Job, es uno de los mayores ejemplos de sufrimiento en la Biblia.
Él era un hombre justo, fiel a Dios, próspero e íntegro. Sin embargo, en un solo momento lo perdió todo: hijos, riqueza y salud. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y él se quedó solo en medio de un dolor insoportable. Y tal vez esa sea tu realidad ahora mismo. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que las personas buenas sufran? ¿No ve Él tu dolor? ¿Está Él en silencio porque te ha olvidado? Job hizo las mismas preguntas. Él clamó, cuestionó y buscó respuestas para entender el motivo de tanto sufrimiento. Pero aquí hay un secreto poderoso. Aunque no entendiera, Job permaneció fiel. Él no permitió que el dolor destruyera su fe. Y eso es lo que Dios quiere, enseñarnos a través de esta historia. Hay momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba, donde parecerá que Dios está distante. Pero en esos momentos, Él está más cerca que nunca, observando cómo reaccionamos ante la prueba. Muchas veces pensamos que cuando sufrimos es porque Dios nos ha abandonado. Pero, ¿y si no fuera exactamente lo contrario? ¿Y si este sufrimiento no es un proceso para fortalecernos y llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Él? Job llegó al punto de desear la muerte. Él ya no veía propósito en seguir viviendo, pero al final de su historia, Dios restauró a todo el doble. ¿Qué nos enseña esto? 1. Tu sufrimiento no es permanente. Job pensó que su dolor nunca terminaría, pero Dios ya había determinado un tiempo de restauración. Puede que estés pasando por la etapa más difícil de tu vida, pero eso no significa que será así para siempre. 2. El silencio de Dios no es abandono. Muchas veces en medio del dolor parece que Dios no escucha nuestras oraciones, pero Él está escuchando. Él solo trabaja de maneras que no podemos ver en el momento. 3. Tu fe está siendo forjada. El oro se purifica en el fuego, y tu fe está siendo refinada a través de esta situación. Lo que hoy parece ser solo sufrimiento, mañana será un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Y aquí hay algo que pocos entienden. Muchas veces Dios permite que pasemos por el sufrimiento para convertirnos en respuesta para otras personas. Después de que Job venció su prueba, pudo enseñar a los demás sobre la fidelidad de Dios. Y tal vez este dolor que estás enfrentando hoy, mañana sea la fuerza que ayudará a alguien que está pasando por la misma batalla. Si estás viviendo una situación difícil, sientes que Dios está en silencio y que tu fe está siendo puesta a prueba, recuerda lo que Dios hizo en la vida de Job. El sufrimiento no fue el fin de su historia y tampoco será el fin de la tuya. En el tiempo adecuado, Dios restaurará todo. Y cuando ese día llegue, entenderás que cada lágrima, cada momento de dolor, cada injusticia, formó parte de un plan mayor. Dios no solo te devolverá todo lo que perdiste, sino que te dará mucho más de lo que podrías imaginar. La pregunta es, ¿conseguirás confiar hasta el final? 3. El propósito en el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesús en la cruz es, sin duda, el mayor ejemplo de dolor que alguien haya experimentado. Él era el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, pero se entregó a la muerte para redimir a la humanidad. Este dolor no fue por casualidad, no fue un accidente, todo fue cuidadosamente planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús, al ser clavado en la cruz, no estaba solo cumpliendo una misión, Él estaba cumpliendo un propósito eterno, un propósito que involucraba a ti y a mí. Él cargó sobre sí el peso de nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros dolores. Y esto nos enseña algo extremadamente importante sobre el sufrimiento. Muchas veces tiene un propósito que no logramos entender de inmediato, pero que es crucial para nuestra transformación.
Imagina lo que Jesús pudo haber pensado cuando estaba siendo golpeado, humillado y torturado. Él, siendo Dios, podría haber llamado legiones de ángeles para destruir a aquellos que lo estaban maltratando. Pero Él no lo hizo. Él soportó y lo hizo por nosotros. ¿Y por qué Él soportó todo esto? Por amor. Sabía que este sufrimiento traería algo glorioso, la salvación de toda la humanidad. Y si el sufrimiento que estás viviendo hoy, que parece sin sentido, tiene el mismo propósito. Y si Dios permite que pases por esto para que algo mucho más grande suceda en tu vida o en la vida de otras personas. El sufrimiento de Jesús no fue solo para Él, fue por todos nosotros. Su sufrimiento generó vida para muchos, y tu sufrimiento puede generar algo mucho más grande de lo que ahora puedes ver. Lo que me llama la atención es cómo Dios transforma el dolor en algo glorioso. Jesús murió en la cruz, pero no permaneció en la muerte. Él resucitó. El dolor de la cruz se transformó en la victoria de la resurrección. ¿Qué nos enseña esto? 1. El sufrimiento de Jesús fue para darnos vida. Lo que parece ser la mayor derrota puede ser la mayor victoria de tu vida. Y solo entenderás esto en el tiempo adecuado de Dios. El sufrimiento no es el fin de la historia, sino una parte del proceso para algo más grande. 2. Dios transforma el sufrimiento en gloria. Cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte, sino también todas nuestras penas y sufrimientos. Y cuando estés pasando por tu dolor, recuerda que la victoria es segura. 3. Tu sufrimiento puede ser el camino para la redención de otros. Lo que estás pasando puede ser la clave para la curación y transformación de otras personas. Cuando perseveras y encuentras fuerza en el dolor, te conviertes en un testigo vivo del poder de Dios. Y si te dijera que el dolor que estás enfrentando ahora puede ser el canal para la mayor bendición de tu vida, y más, y si el sufrimiento que estás viviendo puede ser lo que prepara tu vida para algo extraordinario en los próximos días. Pero necesitas continuar caminando con fe. ¿Tienes idea de lo que está por venir en los próximos bloques? Ni imaginas lo que Dios quiere revelarte. Si sientes que estás al límite, que no puedes más, si te preguntas si vas a lograr atravesar esta fase, lo que sigue será la respuesta a esa pregunta. En los próximos bloques hablaremos sobre cómo Dios puede usar el dolor para moldear tu carácter, cómo usa la adversidad para liberar bendiciones y milagros en nuestras vidas y cómo Él nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. Y sé que lo que sigue será la clave para la transformación de tu fe, para el fortalecimiento de tu confianza en Dios y para el cambio radical de tu vida. Este es el momento de parar y reflexionar sobre tu camino hasta ahora, porque lo que sigue te llevará a un nivel de entendimiento y fe que nunca imaginaste. ¿Estás preparado para ser tocado profundamente? Entonces, estate atento, porque lo que sigue es algo que cambiará tu perspectiva para siempre. 4. La fe de Ana. Cuando Dios transformó el dolor en esperanza. Ahora vamos a mirar la historia de una mujer que enfrentó un sufrimiento profundo, pero encontró la esperanza en el poder de Dios. La historia de Ana, madre del profeta Samuel, es una poderosa lección sobre fe, persistencia y la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Ana era una mujer que, como muchas otras, enfrentó el dolor de la esterilidad, un sufrimiento profundo en la cultura de su tiempo. No podía tener hijos, y eso la hacía sentirse despreciada y rechazada, tanto por su propia conciencia como por las críticas de la sociedad a su alrededor.
En 1 Samuel 1 vemos que Ana, en medio de su dolor, fue al templo e hizo un voto al Señor. Si me das un hijo, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ana no solo oró, sino que hizo una promesa, un pacto con Dios, mostrando su total confianza en Él. Ella entregó su dolor en las manos de Dios y pidió con un corazón sincero y lleno de fe. ¿Qué aprendemos de Ana entonces? 1. Dios escucha las oraciones sinceras. Ana oró con todo su ser, no solo con palabras, sino con el alma. Se entregó ante Dios sin reservas, y Dios escuchó su oración. No importa cuán grande sea tu dolor, si oras sinceramente, Dios te escuchará. 2. La fe es más fuerte que la vergüenza. Ana fue burlada por su rival, Penina, y vivía un sufrimiento constante debido a su esterilidad. Pero Ana no dejó que el desespero ni la vergüenza la dominaran. En cambio, se refugió en Dios. Muchas veces enfrentamos burlas o juicios, pero debemos recordar que la opinión de Dios sobre nosotros es la única que importa. 3. El dolor puede transformarse en bendición. El dolor que Ana enfrentó no fue el fin de su historia. Dios escuchó su clamor y la bendijo con un hijo, Samuel, que se convertiría en un gran profeta de Israel. A veces, el dolor y la espera pueden enseñarnos a confiar más profundamente en Dios, y cuando Él responde, es con bendiciones que superan nuestras expectativas. Después de que Ana oró y entregó su dolor al Señor, vio cómo su sufrimiento se transformó en alegría. Concebió a Samuel y, como había prometido, dedicó a su hijo a Dios, convirtiéndolo en un instrumento en las manos de Dios. Dios no solo atendió su oración, sino que también la usó para transformar la nación de Israel. Ahora te pregunto, ¿qué estás sufriendo? ¿Cuál es tu dolor? Tal vez estés esperando una respuesta de Dios desde hace mucho tiempo, como Ana. ¿Has entregado tus preocupaciones en las manos de Dios, con fe, esperando que Él transforme tu dolor en bendición? Comenta abajo la frase, confío en ti, Señor, si estás dispuesto a entregar tus aflicciones en las manos de Dios y confiar en que Él puede transformar tu situación. Recuerda dejar tu me gusta en el video, ya que esto ayuda a difundir este mensaje a más personas que también necesitan entregar su dolor a Dios. Y suscríbete al canal para continuar el viaje de fe con nosotros, porque lo que aprendas aquí puede cambiar tu vida. En los próximos bloques, exploraremos más a fondo cómo confiar en Dios puede ser el secreto para la verdadera restauración. Prepárate, porque lo que está por venir puede ser la clave para tu victoria. 5. La coraje de Esther. Cuando Dios te usa en medio del miedo. La historia de Esther es una de las más impresionantes de la Biblia. Ella no solo mostró coraje, sino también demostró una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Esther era una joven judía que, por circunstancias extraordinarias, se convirtió en reina del imperio persa. Pero lo que parecía un destino de grandeza rápidamente se transformó en una situación de riesgo mortal. Esther se vio frente a un dilema. ¿Debería arriesgar su vida para salvar a su pueblo o debería quedarse callada, evitando un posible enfrentamiento con el rey y el peligro inminente? El contexto de Esther nos revela que, cuando Dios coloca a alguien en una posición de autoridad, muchas veces esto ocurre con un propósito divino, incluso cuando no entendemos la razón de nuestras circunstancias. Esther fue colocada en el palacio del rey Asuero como reina, pero el imperio estaba amenazado por un plan maligno ideado por Amán, un alto funcionario del rey, para exterminar a los judíos. Cuando Esther se enteró de la conspiración, su corazón se llenó de temor. Sabía que si iba al rey sin ser llamada, podría ser condenada a muerte.
pero había algo en su corazón que no la dejaba en paz. Sintió que esa era su oportunidad de hacer algo, de actuar en nombre de Dios y de su pueblo. Mardoqueo, el tío de Esther, fue un instrumento en su vida, desafiándola a tomar una actitud valiente. Le envió un mensaje a Esther diciendo: ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? Esther 4:14. Mardoqueo la hizo reflexionar sobre el plan de Dios, que muchas veces, incluso en situaciones difíciles, tiene un propósito mayor. Esther tuvo que tomar una decisión: actuar con coraje o ceder al miedo. Ella eligió el primer camino. Se preparó, ayunó y oró, buscando fuerza en Dios antes de presentarse ante el rey. Cuando llegó al palacio, arriesgó su vida e hizo la petición para que el rey y Amán se presentaran a un banquete donde ella reveló el plan maligno. El rey, tocado por su acto de coraje, no solo le perdonó la vida, sino que también usó su influencia para revertir el decreto contra los judíos. ¿Qué podemos aprender de Esther? 1. Dios te coloca donde estás por un propósito. Esther, una joven judía sin importancia, fue puesta como reina en el imperio más poderoso del mundo. Al igual que Esther, también puedes estar en una posición que parece simplemente circunstancial. Pero Dios puede estar usando tu lugar actual para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. 2. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esther no estaba libre de miedo, sabía que su vida estaba en riesgo, pero decidió actuar, confiar en Dios y seguir adelante. Muchas veces, nosotros también enfrentamos momentos de miedo, pero el coraje se encuentra en la acción, en la confianza de que Dios está en control de todo. 3. El propósito divino se revela en la adversidad. Cuando Esther tuvo que tomar una decisión difícil, no solo salvó a su pueblo, sino que fue usada como un instrumento divino para manifestar el poder de Dios. Muchas veces es en las situaciones difíciles cuando Dios revela su propósito para nuestras vidas, y cada desafío es una oportunidad de ver la mano de Dios trabajando de manera sobrenatural. 4. El ayuno y la oración son armas poderosas. Esther sabía que no podía enfrentar sola el gran desafío que tenía por delante. Se preparó con oración y ayuno, buscando dirección de Dios. El ayuno y la oración son formas de conectarnos con Dios y recibir su fuerza, sabiduría y dirección en momentos de crisis. Al igual que Esther, puedes ser llamada a un momento de gran acción en tu vida. Tal vez hayas pasado por adversidades y hoy, frente a un desafío, te sientas con miedo o inseguro. Sin embargo, recuerda, Dios ya preparó el camino y el coraje para que actúes con confianza. Puedes ser el instrumento que Él usará para transformar una situación. Si confías en Él, la victoria será tuya. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el momento como este que Dios preparó para tu vida? ¿Dónde necesitas actuar con coraje, incluso con miedo? Comenta abajo la frase "Yo confío en el plan de Dios" y comparte cómo puedes tomar una actitud de fe ante un desafío en tu vida. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal para que más personas sean impactadas con este mensaje de fe y coraje. En los próximos bloques continuaremos descubriendo cómo el coraje y la fe nos llevan a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Lo que está por venir te desafiará a confiar más plenamente en el Señor, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Prepárate para un impacto profundo y una transformación. 6. María, la Madre de Jesús. El ejemplo de fe y obediencia. Cuando pensamos en la vida de María, la Madre de Jesús,
inmediatamente nos viene a la mente su fe inquebrantable y su disposición a obedecer el llamado de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar enormes desafíos. María era una joven sencilla de una pequeña ciudad llamada Nazaret y fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Esto, por sí mismo, nos lleva a una reflexión profunda. Dios elige personas comunes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios. Imaginemos por un momento la sorpresa de María al escuchar al ángel Gabriel anunciar que ella concebiría al Hijo de Dios. Ese momento, que parecía imposible, fue solo el comienzo de un viaje de fe y obediencia que transformaría su vida y el curso de la historia. María, una joven mujer, recibió el mensaje con humildad y aceptación, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta de María es un testimonio poderoso de su disposición a obedecer, sin importar el costo. Sin embargo, la obediencia de María no estuvo exenta de desafíos. Ella sabía que, al aceptar la misión de ser madre de Jesús, enfrentaría críticas e incluso el rechazo de la sociedad. El hecho de estar embarazada antes del matrimonio era algo que podría causar gran escándalo en la época. Además, María sabía que la misión que Dios le confiaba involucraba mucho más que la maternidad. Ella estaba siendo llamada para ser parte del plan divino de salvación para toda la humanidad. La historia de María también nos enseña sobre la confianza en Dios, incluso frente a la incertidumbre y al miedo. Ella no sabía todos los detalles de lo que sucedería en su camino, pero confió completamente en Dios. Cuando el ángel le dijo que concebiría por el poder del Espíritu Santo, María no cuestionó, sino que aceptó. Ella sabía que independientemente de las dificultades, Dios estaría con ella y su voluntad se cumpliría en su vida. María, a lo largo de su vida, enfrentó momentos de sufrimiento, como cuando vio a su hijo siendo crucificado. Pero, incluso en el dolor, mantuvo su fe. Observó la muerte de Jesús con los ojos de la fe, sabiendo que a través del sacrificio de su hijo, la humanidad sería redimida. La madre de Jesús pasó por grandes momentos de dolor, pero nunca se alejó de la promesa de Dios, y esa confianza en la soberanía divina fue lo que la mantuvo firme. El ejemplo de María es un recordatorio poderoso de que la obediencia a Dios, incluso en los momentos de incertidumbre, puede llevar a una vida de gran propósito e impacto. No importa los desafíos que la vida nos presente, Dios siempre tiene un plan, y Él es fiel para cumplir sus promesas. La confianza de María en el Señor nos enseña que, cuando aceptamos su plan para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos completamente, estamos permitiendo que Él nos use para algo más grande que nosotros mismos. Y, al igual que María, todos somos llamados a obedecer a Dios en nuestra vida diaria. Tal vez Él no nos pida ser la madre de su Hijo, pero Él nos llama a ser luz en el mundo, a vivir con fe y a cumplir sus propósitos, incluso cuando eso implique desafíos. La vida de María nos enseña que, incluso en momentos de sufrimiento y dolor, debemos confiar en el plan de Dios y seguir adelante con coraje y fe. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Has sido obediente al llamado de Dios, incluso cuando eso exige sacrificios o enfrentar desafíos? María nos enseña que la verdadera fe se manifiesta cuando elegimos obedecer a Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Comenta abajo la frase «Elijo obedecer a Dios» y comparte tu compromiso con la voluntad divina. Si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora.
para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje. Dios tiene algo para ti y Él desea usar tu vida para algo grandioso, tal como usó a María. Prepárate porque en el próximo bloque exploraremos más a fondo el impacto que la fe y la obediencia a Dios tienen en nuestra jornada. Esto puede ser la clave para desbloquear un nuevo nivel de fe en tu vida. Antes de continuar, quiero hacerte una solicitud muy especial. Sé que en medio de las dificultades y desafíos de la vida, muchas veces nos olvidamos de cuidar de nuestra alma y espíritu. Es fácil perdernos en la rutina del día a día, pero quiero invitarte a hacer algo poderoso para tu vida espiritual. Quiero que te comprometas a ver un video al final de cada día, o si prefieres, ponerte los auriculares y escuchar el mensaje. Esto hará algo extraordinario en tu alma y espíritu. Cuando escuchas la palabra de Dios, ella tiene el poder de renovar tu mente, restaurar tu corazón y traer paz a tu vida. Imagina comenzar o terminar tu día con una palabra que edifica, que te fortalece y que te acerca al Señor. Esto puede ser la clave para transformar tus días, un paso a la vez. Si aún no te has suscrito al canal Centinela de la Luz, hazlo ahora. Y no olvides activar la campanita. Estoy comprometido en traer videos edificantes todos los días, porque sé que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Y quiero que estés aquí para recibir esa transformación. Espero con todo mi corazón que también te comprometas a alimentar tu fe diariamente, a buscar esa conexión con el Señor. Ahora, quiero sugerirte algo sencillo, pero muy poderoso. Crea una alarma en tu celular para recordarte ver uno de los videos antes de dormir. Puede ser solo 10 o 15 minutos, pero ese tiempo será vital para tu vida espiritual. Esto traerá paz, claridad y renovación a tu mente y corazón, y comenzarás a notar cómo tu fe crece día tras día. Recuerda, todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de fortalecer nuestra fe y de ser más luz en un mundo que tanto necesita de su presencia. No dejes para después lo que puede transformar tu vida hoy. Vamos juntos a alimentar nuestra fe, a buscar más de Dios y a hacer que cada día sea una oportunidad para crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Te comprometes con esto? Comenta abajo, escribe "me comprometo" y comparte este momento conmigo. Estaré orando para que al tomar esta decisión experimentes un nuevo nivel de paz y transformación en tu vida. Ahora, sigamos con nuestro estudio. En el próximo bloque profundizaremos aún más en la palabra de Dios y cómo puede traer claridad y dirección a tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque estoy seguro de que Dios tiene algo grandioso reservado para ti. 8. El impacto que la fe y la obediencia a Dios tienen en nuestra jornada. Cuando pensamos sobre la jornada de nuestra vida cristiana, no podemos dejar de reflexionar sobre el impacto profundo que la fe y la obediencia a Dios tienen en cada paso que damos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que al obedecer a Dios experimentaron victorias grandiosas y también de momentos en los que la falta de fe y desobediencia trajo grandes consecuencias. La fe, como nos enseña en Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La obediencia, por su parte, es la acción que sigue a esa fe. No basta con creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Debemos actuar de acuerdo con esa creencia. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago, y esas obras no son solo gestos externos, sino actitudes internas que reflejan la confianza en Dios. Veamos el ejemplo de Abraham, uno de los mayores modelos de fe y obediencia que encontramos en la Biblia. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac, aquel a quien tanto amaba y que representaba la promesa de Dios.
Sin dudar, Abraham subió al monte, creyendo que Dios de alguna manera haría que la promesa se cumpliera, incluso si eso significaba entregar todo. En el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino, ofreciéndole un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Lo que aprendemos de esto es que la obediencia a Dios no solo trae la bendición de ver las promesas cumplirse, sino que también abre puertas para milagros que solo podrían ser experimentados en nuestra vida a través de una fe inquebrantable. La fe y obediencia de Abraham no solo fueron una demostración de confianza, sino también una llave para la realización del plan divino. Cuando confiamos en Dios, incluso en las situaciones más desafiantes, Él nos honra con sus promesas y nos guía por caminos de victoria. A veces, lo que Dios nos pide parece ir en contra de la lógica humana o de las circunstancias que nos rodean. Pero es precisamente cuando caminamos por fe, contra todas las probabilidades, que Dios manifiesta su soberanía y nos enseña su manera de actuar. Lo que vemos también en figuras como Moisés, que obedeció a Dios al liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, es que la obediencia a Dios puede ser desafiante, pero también trae la liberación y la realización del propósito divino. Moisés no vio inmediatamente el resultado de su obediencia. De hecho, enfrentó muchos desafíos en el camino. La duda del pueblo, la falta de recursos, la resistencia del faraón. Pero Dios usó la fe y obediencia de Moisés para realizar milagros poderosos, como el cruce del Mar Rojo, y para cumplir la promesa de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Ahora, podemos reflexionar sobre cómo esto se aplica a nuestra propia vida. ¿Has confiado en Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Has obedecido su voz, incluso cuando no entiendes completamente el camino? Tal vez estés pasando por un momento en el que la obediencia a Dios parece difícil o incluso sin sentido, pero la verdad es que es precisamente en esas situaciones donde Dios puede revelarse de manera más profunda. Tu obediencia abre puertas para su actuar poderoso. A veces, la obediencia es desafiante porque exige que dejemos algo que amamos o que confiemos en algo que no podemos ver. Pero la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Él nos pide que confiemos, que caminemos por fe y no por vista. Cuando damos ese paso de confianza, Dios se mueve de maneras que nunca imaginamos. El impacto de la fe y la obediencia en nuestra jornada es inmenso. No solo nos conducen a la voluntad de Dios, sino que también transforman nuestra manera de vivir. Cuando confiamos en Dios, Él moldea nuestro carácter y nos fortalece para los desafíos de la vida. La obediencia a Dios nos libera, nos guía y nos prepara para recibir sus bendiciones. En este momento, puedes estar enfrentando dificultades o tomando decisiones que requieren fe y obediencia. Te animo a mirar esos ejemplos bíblicos de Abraham, Moisés y tantos otros y recordar que Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Tu jornada de fe y obediencia será marcada por milagros, por la manifestación del poder de Dios y por la transformación de tu corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios que obedezcas hoy? Tal vez Él te esté llamando a dar un paso de fe que aún parece incierto. Pero recuerda, cuando obedeces a Dios, estás alineando tu vida con su plan perfecto, y Él nunca falla. La fe y la obediencia a Dios no son solo conceptos religiosos, sino prácticas que tienen el poder de transformar nuestras vidas de maneras profundas y sobrenaturales. Al mirar la historia bíblica, vemos claramente cómo estas dos fuerzas, fe y obediencia, caminan juntas para liberar la mano de Dios en nuestras vidas, cambiando el rumbo de las circunstancias e incluso revelando el propósito divino que está sobre cada uno de nosotros. Cuando miramos la vida de figuras bíblicas como Noé,
vemos el poder transformador de la obediencia absoluta a Dios, incluso cuando parece absurda a los ojos humanos. Noé fue llamado por Dios a construir un arca en un tiempo en el que nunca había llovido, en una sociedad donde el concepto de diluvio era impensable. Él podría haber dudado, podría haberse cuestionado sobre cómo algo tan grandioso podría realmente suceder. Pero Noé eligió confiar en Dios, y su obediencia resultó en la salvación de su familia y de todas las especies de animales que entraron en el arca. Lo que Noé hizo fue más que simplemente construir una embarcación. Él estuvo dispuesto a arriesgar su reputación, su paz e incluso su seguridad para obedecer a una palabra que no tenía sentido humano. El impacto de esa obediencia es incalculable. Cuando terminó el arca y vino el diluvio, Noé y su familia fueron preservados y el plan de Dios para la humanidad fue restaurado. ¿Qué podemos aprender de esto? Nuestra obediencia, incluso en las circunstancias más desafiantes, puede convertirse en la clave para un nuevo comienzo en nuestras vidas, algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero la obediencia a Dios no es un camino sin desafíos. A menudo implica resistir lo que vemos con los ojos naturales y caminar por fe. A veces, la obediencia es difícil porque requiere que renunciemos a algo que queremos o que confiemos en algo que no entendemos. Eso es lo que hace que la obediencia sea una verdadera prueba de fe. Nos llama a dejar atrás nuestra zona de confort y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito mucho mayor para nuestras vidas. Piensa en Abraham, por ejemplo. Fue llamado por Dios a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para seguir a una tierra desconocida. Dios hizo una promesa a Abraham de que sería padre de una gran nación, pero Abraham era un hombre anciano, su esposa Sara era estéril y las promesas de Dios parecían imposibles de cumplir. Pero Abraham no dudó en obedecer, creyó en la promesa de Dios, incluso cuando parecía humanamente imposible. Y a través de su obediencia, Dios hizo realidad la promesa. Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac, y a través de él surgió la nación de Israel, cumpliendo la promesa de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando Dios hace una promesa, incluso si parece imposible, nuestra obediencia a su palabra es lo que abre la puerta para la manifestación de lo imposible en nuestras vidas. La obediencia y la fe también nos desafían a esperar en el tiempo de Dios. A menudo esperamos que las cosas sucedan de inmediato, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. El ejemplo de Moisés, quien pasó 40 años liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, es un testimonio de esto. Incluso cuando parecía que Dios no estaba actuando, Moisés siguió adelante, confiando en que, en algún momento, Dios cumpliría su voluntad. Moisés tuvo que aprender a confiar en el tiempo de Dios y entender que, a pesar de las dificultades, Él estaba en control. La obediencia no es solo hacer algo una vez, sino un compromiso constante de confiar en Dios en todas las situaciones, incluso cuando las cosas no suceden como quisiéramos o en el tiempo que esperamos. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Está Él llamándote a dar un paso de fe, aunque los desafíos parezcan demasiado grandes para ser superados? ¿Te está pidiendo que obedezcas algo que parece carecer de sentido para ti en este momento? Tal vez sea difícil entender ahora, pero la obediencia a Dios nunca será en vano. Lo que Él está haciendo es trabajar en tu vida, en tu carácter y en tu fe para que cuando llegue el milagro puedas ver claramente la mano de Dios actuando. La obediencia a Dios también nos enseña a confiar en su voluntad.
A menudo pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es realmente mejor. A veces, Él nos pide que caminemos por un camino que parece difícil o doloroso, pero es precisamente en ese camino donde Él nos está moldeando para algo más grande. La obediencia nos permite descansar en el hecho de que, aunque no podamos ver el futuro, Dios ya lo ha visto y preparó lo mejor para nosotros. Cuando obedecemos, incluso en las situaciones más desafiantes, estamos permitiendo que Dios nos conduzca a un lugar de victoria. A veces, el viaje puede ser largo y arduo, pero cada paso que damos por fe nos acerca más a sus promesas. Recuerda, la obediencia a Dios no es una elección momentánea, es una decisión diaria. Todos los días elegimos caminar por fe, confiar en sus promesas y obedecer a su voluntad, incluso cuando no entendemos el porqué. Y lo más maravilloso es que, cuando obedecemos a Dios, no solo somos transformados, sino que también influimos en aquellos a nuestro alrededor. La fe y la obediencia tienen el poder de impactar vidas de maneras que no siempre podemos ver de inmediato. Cuando mostramos a los demás que confiamos en Dios y obedecemos su palabra, estamos dando un testimonio vivo de su fidelidad. Esto puede inspirar a otros a buscar la misma confianza en Dios. Ahora quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Dónde estás siendo llamado a obedecer a Dios, aunque no lo entiendas completamente? ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde la obediencia y la fe necesitan crecer? No importa lo desafiante que sea el camino que tienes por delante, recuerda que la obediencia abre la puerta a milagros y a la manifestación del poder de Dios en tu vida. En los próximos bloques, exploraremos más a fondo cómo la obediencia y la fe moldean nuestra vida espiritual. Prepárate para descubrir cómo cada paso de fe que das te acerca más al propósito divino. Tengo algo poderoso preparado para ti, algo que transformará tu comprensión sobre la obediencia a Dios y el poder de la fe. Mantente atento, porque no querrás perderte lo que sigue. Lo mejor está por venir. Hemos llegado al final de este estudio tan especial y quiero que sepas que fuiste elegido para estar aquí, en este momento. El camino que has recorrido hasta ahora no es para cualquiera. Muchos comienzan a ver videos como este, pero pocos permanecen hasta el final. El hecho de que estés aquí ahora significa que tienes una disposición única para crecer, para aprender y para conectarte con lo divino. Felicidades. Has hecho una elección que pocas personas hacen, la de invertir en tu propio crecimiento espiritual. Y esta elección no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Él ve tu búsqueda, ve tu dedicación y sobre todo, Él ve tu corazón. Y Él se alegra contigo. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si has llegado hasta aquí, comparte tu experiencia. Comenta abajo con la siguiente frase: llegué hasta el final porque la verdad que busco me encuentra aquí. Al hacerlo, no solo demuestras tu compromiso con este estudio, sino que también te conectas con la comunidad de personas que están, al igual que tú, buscando una transformación profunda. Es una forma de manifestar para ti mismo y para todos los demás que no estás aquí por casualidad, sino con un propósito. ¿Qué estás haciendo al comentar esta frase? Estás mostrando a todos que tienes el valor de seguir hasta el final. Y ese valor es raro. Son pocos los que resisten hasta el último segundo de un contenido tan profundo. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo selecto y quiero reconocerlo. Comenta abajo para que sepa quiénes son las personas que están realmente comprometidas con su crecimiento espiritual. Tu comentario será la clave para saber quiénes son los elegidos que están caminando junto a este canal. Ahora, te pido que consideres algo muy importante: compartir este video.
Muchos pueden beneficiarse del mensaje que se ha compartido aquí y tú puedes ser el enlace que lleva esta palabra transformadora a más corazones. Cuando compartes algo valioso, no solo esparces luz, sino que también te fortaleces a ti mismo. Cada vez que compartes, creas una conexión con más personas que pueden caminar junto a ti en la fe. Y eso fortalece la comunidad que estamos construyendo aquí en el canal. No subestimes el poder de un simple gesto de compartir. A veces, un simple clic puede cambiar el curso de un día, de una vida. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Imagina lo que significa ser parte de una comunidad que se dedica a alimentar tu fe todos los días. Al suscribirte, no solo te estás suscribiendo a un canal, sino que te estás suscribiendo a un compromiso con tu propia transformación. Al suscribirte, te conviertes en parte de una familia espiritual que se dedica a buscar más, a profundizar más, a vivir más intensamente la palabra de Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz clic en el botón de suscripción ahora, si aún no lo has hecho. Si aún no te has suscrito, es como alguien que encuentra una fuente de agua viva y decide no beber. Esto no es solo un pequeño gesto, es una decisión que moldea tu futuro espiritual. Y más que eso, es una forma de mantenerte firme en el camino. No podemos vivir sin el agua viva de la palabra de Dios, y con los videos de este canal tendrás la oportunidad de beber de esa agua todos los días. También quiero animarte a seguir viendo los videos de este canal. Aquí encontrarás palabras de aliento, inspiración y orientación. La llama que encendiste hoy puede apagarse mañana si no la alimentas. Y la forma de mantener esa llama encendida es viendo los videos que publicamos regularmente. Ellos son alimentos para tu alma y combustible para tu fe. Ahora, al terminar este video, te invito a un momento de silencio. No pauses el video. No interrumpas la conexión. Quédate con él unos minutos más. Disfruta de la paz de la música y dedica esas preciosas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por un día más de vida. Agradécele por el camino que Él ha trazado para ti. Expresa tu gratitud y permite que la paz que solo Él puede proporcionar envuelva tu espíritu. Al hacer esto, no solo te estás conectando con Dios, sino que también estás creando una base sólida para tu camino espiritual. Recuerda que cada momento de adoración, cada acto de fe, cada palabra de gratitud es una construcción de tu templo interior. Entonces, si aún no lo has hecho, suscríbete, comparte y comprométete a continuar este camino. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida y yo estaré aquí todos los días para ayudarte a mantener tu fe viva y fuerte. Ahora, terminemos juntos en silencio. Siente la paz de Dios, entrega tu alma a Él y prepárate para lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.